Una vez alguien me preguntó, hace un buen tiempo atrás, ¿para qué querés la unción del Espíritu Santo? Y la verdad que esa pregunta me dejó un poco impactado, sin poder darle una respuesta correcta en ese momento. Y luego me puse a meditar acerca de la unción, porque todo el mundo quiere la unción del Espíritu Santo. Todo el mundo quiere que el Espíritu Santo camine con él o con ella. Pero ¿para qué es la unción? La unción sirve para hacer cosas que humanamente no podemos hacer ni soportarlas. La unción sirve para que lo que está escrito en la palabra de Dios pueda hacerse carne en nosotros. Es decir, la unción viene para revelarnos las verdades de la palabra de Dios y para que podamos entender que por esa unción del Espíritu de Dios podemos hacer cosas que jamás hicimos, podemos ver cosas que nunca vimos y que podemos tener esa resistencia, esa capacidad sobrenatural que solamente viene de Dios, de poder hacer frente a cualquier adversidad y poder tener victoria, poder estar pasando momentos de tribulaciones, pero poder decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero hablarte de personas que estaban ungidas y está en el libro de Daniel capítulo 3 verso 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante, dice la palabra, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice, será aquel que os libre de mis manos? Si hay historia impactante, pero no solo impactante, sino también podríamos decir motivante, es la historia de estos tres jóvenes llamados Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no estamos hablando de una prueba de fuego metafóricamente. Estamos hablando literalmente de una prueba de fuego, porque ellos estaban cautivos en una tierra, siempre les hablé de ellos, en una tierra que no era su tierra, en una cultura que no era la de ellos, es decir, la idiosincrasia en la que ellos fueron llevados cautivos, el pueblo de Israel, por la desobediencia de sus principales, de sus reyes, de sus principales del pueblo. Es decir, arrastró a mucha gente al cautiverio, y allí está la historia de estos tres jóvenes. En el capítulo de Daniel, en el primer capítulo, en el libro 1 de Daniel, capítulo 1, verso 3 al 6, allí nos habla acerca de que estos jóvenes fueron escogidos para poder estar al servicio de la nación. ¿Por qué? Porque eran jóvenes llenos de sabiduría, eran muchachos que no tenían tacha alguna, de buen parecer, enseñados en ciencias, de buen entendimiento, idóneos, y que la palabra dice que ellos estuvieron allí como apartados para estar al servicio del rey, para estar al servicio de esa nación. Pero el rey les cambió sus nombres. Nabucodonosor, el rey que los había llevado cautivo, cambió sus nombres
los nombres de ellos, como les dije, eran Sadrac, Mesac y Abednego, eran jóvenes caldeos. Y quiero que puedan notar algo muy interesante en estos nombres, porque en hebreo el nombre de estos jóvenes cada uno tenía su significado, y los significados de estos nombres son nombres muy, pero muy impactantes. El nombre de Ananías significaba Dios es piadoso, el nombre de Misael significaba quien como Dios, y el nombre de Azarías, Jehová ha ayudado. Pero quiero que note algo. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue tratar de cambiar sus personalidades, cambiándole los nombres por dioses paganos que ellos adoraban. Por eso a Ananías le puso Sadrac, que significa siervo de Sin, que es el dios de la luna. A Mesac le puso quien como Acú, que es un dios pagano de Babilonia. Y a Abednego, siervo de Nebo, que era el dios principal de los babilonios. Entonces, si nosotros reflexionamos o meditamos en esta historia de estos jóvenes, podemos entender o podemos darnos cuenta que nuestro enemigo, que es Satanás, siempre tratará de cambiarnos la personalidad. Siempre tratará por medio de la presión de nuestro entorno, por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, por medio de la presión de las tentaciones. Él siempre tratará de cambiar nuestra personalidad, nuestra verdadera identidad. Nosotros tenemos una verdadera identidad y la palabra dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón, la Biblia dice que son ciudadanos celestiales, somos ciudadanos celestiales. Entonces, constantemente el enemigo tratará de cambiar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra manera de comportarnos y de ser como cristianos. Y siempre lo hará a través de la presión. Siempre el mundo tratará de presionarnos, la moda tratará de presionarnos, los amigos tratarán de presionarte, seremos tentados aún, presionados y siendo tentados con la presión de muchas veces de la gente. Pero quiero que entiendas, ellos no se doblegaron. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles a Dios, y eso es lo que quiere enseñarnos esta historia, que estos jóvenes caldeos, estos jóvenes que fueron llevados en cautiverio, la palabra dice que ellos no se doblegaron. Ellos entendieron que fueron llamados jóvenes a ser jóvenes guerreros, jóvenes de fuego, a prueba de fuego. Es decir, que a pesar que estaban en un país diferente, en una lengua diferente, en una cultura diferente, una religión diferente, una idiosincrasia diferente, ellos aún les cambiaron los nombres, ellos pudieron mantener su personalidad, su identidad. Qué importante que es esto, que podamos entender nosotros como cristianos, porque a veces es triste cuando un cristiano o una persona que dice ser seguidora de Cristo, cuando le decís Dios te bendiga, tiene el mismo vocabulario, te dice Dios te bendiga, amén hermano, y tiene un vocabulario cristiano, pero resulta que por ahí se encuentra con otro y la boca es una cloaca, dice cualquier cosa, es decir, no tiene una identidad, es decir, no tiene una personalidad, no tiene esa identidad que Cristo, cuando viene el Espíritu Santo, nos sella y nos hace personas diferentes. Para eso es la unción. Para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo, para poder decirle no a las cosas que la palabra nos enseña que están mal. Y solamente con la unción podemos nosotros tener esa personalidad y ese carácter como el carácter de Cristo. Amén. Entonces quiero que entiendas que Él siempre el enemigo tratará de presionarnos. Así que dígale a su hermano, resistí esa presión. Así que estos jóvenes estaban allí siendo presionados. ¿Por qué? Porque no se arrodillaban como todo el pueblo cuando sonaba un tipo de instrumento musical que recién les nombré, que eran varios. Es decir, todo el pueblo tenía que adorar a una estatua que habían hecho en honor a Nabucodonosor, que era el rey. Es decir, una estatua de un hombre, y todo el mundo tenía que postrarse. Pero ellos sabían
que delante de la única persona que podían postrarse era delante de la persona del Espíritu Santo, delante de su Dios. Es más, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, como siempre lo solía hacer. Es decir, el enemigo siempre tratará de presionarnos, de cambiarnos la identidad, de cambiarnos la personalidad. Siempre estarán allí los amigos, las tentaciones, pero quiero decirte que nosotros no podemos dejarnos avasallar por el enemigo. No podemos dejar que el enemigo avasalle sobre nuestra vida, sobre nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que seamos llamados bendecidos, sino él quiere que seas llamado empobrecido. Él no quiere que sean llamados hombres y mujeres de fe, sino él quiere que seamos llamados hombres y mujeres de miseria. Él no quiere que te llamen joven en victoria, sino joven en fracaso. Él no quiere que te llamen esposa, sino quiere que te llamen amante. Él no quiere que te llamen servidor de Cristo en la casa del Señor, sino quiere que te llamen esclavo del vicio. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con cada uno de nosotros. Entonces, es por eso que necesitamos aprender de estos jóvenes, que ellos nos dan una tremenda enseñanza, que somos cristianos y que estamos a prueba de fuego. Amén. Todos los días estamos bajo el fuego del enemigo y es una realidad que tenemos que entender. Satanás, por medio de este rey, es decir, siempre él va. Yo quiero que entiendan, porque Satanás estaba usando al rey, a Nabucodonosor. Satanás siempre va a usar, necesita un cuerpo para expresar su presión, para expresar sus burlas, para expresar sus críticas. Entonces él siempre va a usar siempre a esos, como comúnmente se dice, a los más baicué, espiritualmente hablando, a los más débiles, para aquellos que nos están escuchando de otros lugares, para los más chaí, como se suele decir en nuestra zona, o sea, los más pobrecitos espiritualmente hablando, que cualquier viento, cualquier cosa, cualquier viento de estratagema, cualquier doctrina le queda bien, que son como un junco que va de un lado a otro. Sopla el viento sur y se van para el sur, sopla el viento norte y se van para el norte. Es decir, no, son como un barco sin rumbo. Entonces esa es la clase de gente que él necesita para tratar de instigar, de presionar a sus hijos. Es por eso que se le habían juntado un montón de chismosos, dice la palabra, a Nabucodonosor. Allí un montón de envidiosos se le juntaron alrededor porque sabían que era el rey y sabían dónde podían tocar el punto débil de él, el ego. Le dijeron, ¿cómo, rey? Yo me imagino esas conversaciones. Seguro que esos 3 que están allá, que le cambiaste el nombre, van a ser los únicos que nos van a querer adorar. Y seguramente le metían palabras y le decían, con una estatua, necesitamos un proyecto de estatua de oro para que todo el mundo te adore, porque todo el mundo te tiene que respetar. Pero la intención de este grupo, porque era un grupo de chismosos, era un grupo de gente malintencionada que estaba buscando hacer caer a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Solamente tenían intenciones, si usted busca en la palabra se va a dar cuenta en el libro de Daniel, que las intenciones solamente eran contra estos cristianos, contra estos que dijeron no a las cosas que contaminaban su vida. Entonces ellos estaban allí firmes con sus decisiones y sus convicciones. Por eso quiero que entiendas que Nabucodonosor representa a los hombres usados por el mismo infierno. Nabucodonosor quería que estos jóvenes del pueblo del Señor se doblegaran a su voluntad. ¿Para qué? Para rendirle culto a una imagen, pero ellos dijeron que estaban dispuestos a ir al horno de fuego, pero no doblegarían su voluntad a la del rey. No doblegarían su corazón ante algo pagano, ante algo hecho por los hombres, porque fue una idea de un montón de gente que le rodeó y les dijo, ¿por qué no hacemos una estatua? Para que todos te adoren, para que sepas que sos el rey. Es decir, este Nabucodonosor tenía una falta de identidad terrible, tenía una estima muy baja porque se ve que él necesitaba que la gente lo adore o para que entienda que él era el rey. Así que tocaron el punto débil y estos jóvenes dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y quiero por medio de la palabra esta noche, no me voy a extender mucho,
¿cómo nosotros podemos ser cristianos a prueba de fuego? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes para nuestro Dios y no doblegar nuestro corazón y nuestra voluntad a pesar de la presión que tenemos alrededor? Es por eso que yo les decía al principio, ¿para qué crees la unción del Espíritu? La unción es para esto, para tener victoria, para tener carácter, para no rendirnos frente a una oposición, para resistir al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Para no sacar las manos del arado y ponerlas siempre y mirar hacia adelante y que Cristo sea nuestra esperanza y que podamos avanzar, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Para eso está la unción del Espíritu Santo, para eso vino el Consolador, para eso vino el Ayudador, para eso vino el Paracleto, para instruirnos y para llevarnos, para guiarnos a toda verdad. Amén. Entonces, quiero hablarte de 3 cosas muy importantes que necesitamos entender. El libro de Daniel, capítulo 3, verso 15, dice, ahora pues, le dice el rey, yo les voy a tratar de parafrasear. ¿Están dispuestos cuando escuchan los sonidos de estos instrumentos? Daniel 3, 15, 16. ¿Están dispuestos, dice, a postrarse? Porque si no lo hacen, les dijo, serán echados, dice, en el horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios, le dijo el rey, será aquel que os libre de mis manos? Y la palabra dice al final en el verso 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, le dijeron, mira, ni siquiera vamos a hablar de esto ni nos pongamos a discutir. Porque, como diciéndole, usted rey sabe, usted conoce mis convicciones, usted sabe al Dios que yo adoro, usted sabe cuál es mi identidad, usted sabe cuál es mi personalidad, así que ni siquiera entremos en conversaciones, ni siquiera pierda su tiempo, gaste su saliva para hablar con nosotros, le dijo, más o menos así le dijeron. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino que vive de prioridades. Quiero que entiendan, no vive de prioridades, es decir, tiene prioridades. Él les dijo, no es necesario, rey, porque el Dios que adoramos, les dijo, Él nos puede salvar del horno de fuego. Y si no nos salva, nosotros igual lo seguiremos amando. Nos salve o no nos salve. Entonces fue una respuesta para mí más que impactante. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no tenemos nada que decidir. No vivimos un evangelio de decisiones, les dijo. En nuestra vida, Dios es primero. Entonces, un cristiano que quiere aprender a resistir, que quiere ser un cristiano de fuego, a prueba de fuego, tiene que no vivir de decisiones, sino de prioridades. Ellos le dijeron, no es necesario que te contestemos, no es necesario, rey. Yo no tengo, le dijeron, no tenemos que decidir entre Dios o la estatua hoy. No, Dios es nuestra prioridad. Dios está primero, Él siempre estará primero en nuestras vidas. Por eso quiero que entiendas, porque muchas veces el enemigo trata de presionar y trata de poner a los cristianos allí en un enriedo, en una encrucijada muchas veces. Por ejemplo, un esposo o una esposa que le dice o tu iglesia o yo, o tu Dios o yo. Yo recuerdo y siempre cuento como testimonio, había una mujer que contó el testimonio en una de nuestras iglesias hace mucho tiempo, y ella dijo que el esposo le prohibía ir a la iglesia hasta que un día el esposo le puso un revólver en la cabeza cuando iba a salir para la iglesia y le dijo, o te vas a la iglesia y te mato, o te quedas y yo saco el revólver de la cabeza. Y ella le dijo, matame, si me matás me voy al cielo y si no me matás me voy a la iglesia. Es decir, supo entender que una persona a prueba de fuego no es una persona que tiene que decidir, sino es una persona que prioriza, es una persona que tiene a Dios primero en su vida, no tiene nada que decidir, sino que aprendió a priorizar que Dios está en primer lugar. Y este testimonio es tremendo porque luego de un tiempo el hombre se convirtió al evangelio y también fue con su esposa a la iglesia. Entonces, cuando
¿A cuántos cristianos Satanás no los pone en esa encrucijada? ¿O cuántos jefes o patrones le dicen o tu iglesia o tu trabajo? ¿O cuántas familias le dicen o te quedás con tu familia o no te damos nada de la herencia? Presiones. Quiero que entiendas, porque seguir a Cristo no se trata de una decisión. Seguir a Cristo se trata de una prioridad. Él tiene que ser mi prioridad. Es decir, no tengo nada que hablar de este asunto, Rey. No vengas a presionarme para que yo decida. Yo no tengo nada que decidir. Primero está Cristo en mi vida, siempre. Siempre estará primero. Entonces, es por eso que nosotros no venimos a una reunión, no venimos a un culto, y cuando los cultos se abran, venimos a una reunión no porque decidimos venir a la iglesia, sino porque priorizamos y sabemos que estar en una reunión es lo que nosotros necesitamos. No son decisiones, sino prioridades que tenemos. Entonces ellos le dijeron: Rey, no nos preguntes de este asunto. Estás perdiendo el tiempo. No tenemos nada que decidir acá. Dios siempre estará primero. Entonces, yo quiero que entiendas que un cristiano, un seguidor de Cristo, a prueba de fuego, es una persona que tiene prioridades. Dígale a su hermano ahí en casa: tiene prioridades. Amén. Es más, una persona que está a prueba de fuego es una persona de una fe firme. Dice en el verso 17 del capítulo 3: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará, le dijeron ellos. Es decir, los tres jóvenes estaban seguros. ¿Pero por qué estaban seguros? Estaban seguros porque el Espíritu Santo estaba allí en ellos, porque ellos decidieron apartarse, porque ellos decidieron ser distintos, porque ellos tomaron esa decisión, por así decir, de poner a Dios primero. Ellos priorizaron. Siempre estaba Dios allí. Entonces ellos estaban seguros que Dios los libraría de la mano del rey, aunque ellos estuvieran allí en el horno de fuego. Quiero que entiendas, porque el Señor jamás nos va a abandonar. Yo quiero que le diga a su hermano, porque creo con todo mi corazón que hay gente que dice: parece que Dios me abandonó. Tal vez estuviste en un problema grave, tal vez te defraudaron, tal vez tuviste pruebas de fuego, pero quiero decirte: Dios jamás te va a abandonar. Así que dígale a esa persona: Dios jamás te va a abandonar. Amén. Mire, el libro de Isaías, capítulo 49, en el verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice: aunque se olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, siempre el enemigo tratará de derribar la primer fortaleza que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es la fe. La fe. Y una persona que tiene fe, una persona que sigue a Cristo, que es un cristiano a prueba de fuego, siempre tendrá una fe firme, una fe firme. Es decir, yo creo que Dios algo puede hacer. No me dejaré amedrentar por el enemigo. Quiero que entiendas, porque tal vez a muchas personas cuando hablamos de ofrendas, por ejemplo, que pareciera que es un tabú y que hablar de ofrenda, todo el mundo se espanta. Todo el mundo se espanta cuando en una iglesia se habla de ofrenda, de diezmos. Todo el mundo critica, todo el mundo habla. Entonces se genera un temor, como una presión a que no hay que hablar. No, yo voy a hablar porque es lo que bendice a la gente. La Biblia dice que las ofrendas y los diezmos son una bendición porque nos abren los cielos. Y quiero hablarlo con mayúsculas: ofrendas y diezmos y ofrendas. No me voy a dejar presionar jamás, ni por las críticas, ni por la gente, ni por más que me digan: ahí te meten la mano en el bolsillo. Pierden tiempo. Porque Satanás puede decir muchas veces, o hablarte a tus oídos y decirte: si estás diezmando no te va a alcanzar, tenés que hacer horas extras para que puedas llegar a fin de mes y dejes los cultos, tenés que perderte los cultos, y trata siempre de que negocies y de que tu fe te falte, que tu fe mengue. Pero quiero decirte algo: cuando priorizamos, cuando ponemos en primer lugar al Señor, yo quiero decirte que Dios
tiene la última palabra. Dios no hará faltar nada a sus hijos fieles. Dios siempre vendrá con la respuesta a tiempo. Él tiene la última palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es mantener nuestra mirada en Él, nuestra fe intacta, y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción para eso. Necesitamos llenar nuestro interior de la presencia de Dios para poder hacer frente, para resistir. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará, que Dios suplirá todas sus necesidades. No tengas temor. Dígale a su hermano, no tengas temor. Primero, que un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. La Biblia dice en Daniel 3:18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, le dijo, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, los tres jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarlos del horno de fuego o no salvarlos. Pero ellos tenían una fe firme. Diga conmigo, una fe firme. Es lo que necesitamos, tener una fe firme. Es decir, una fe que Dios los libraría. Y si Dios no los libraba, ellos estaban convencidos de que Dios estaba con ellos. Los libre o no, ellos seguirían firmes con su confianza en el Señor. Quiero que entiendas, porque la emoción es pasajera. Muchas veces el cristiano, en vez de llenarse del Espíritu Santo, se llena de emociones. Se llena de emociones. Y a nuestra alma, a nuestra carne le gustan las emociones. Y hay una línea muy delgada entre el Espíritu y la carne, entre las cosas del Espíritu y las cosas del alma. Hay una línea muy delgada que nosotros tenemos que saber discernir. Y solamente, ayer hablaba con un hermano y estábamos ahí meditando, conversando acerca de estas cosas del Espíritu. Y una de las cosas que le decía, tuvimos una charla muy preciosa de las cosas del Señor ayer por la tarde, y le decía que la Biblia es clara y dice: mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos tus caminos. Y por lo general, si no somos personas de conducta, personas de firme convicción, personas que priorizamos, siempre lo de Dios será algo muy contrario a lo que nuestra alma le gusta. Siempre será lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una línea delgada entre el alma y el espíritu. Y tenemos que saber entender qué son. El alma está llena de emociones y sentimientos, pero el espíritu está lleno de las cosas de Dios. Entonces es allí donde nosotros tenemos que aprender a priorizar y a diferenciar. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Y muchos sirven y siguen al Señor por una emoción. Entonces, cuando esa persona ve que las cosas no le salían como quiso o Dios no le respaldó, automáticamente le dan la espalda. Pero un cristiano a prueba de fuego ama a Dios y le sigue, pase lo que pase. Es por eso que la declaración de ellos fue esta: si Dios nos salva, en buena hora. Si Dios no nos salva, igual le seguiremos amando a Dios. Es decir, un cristiano a prueba de fuego es un cristiano que no vive de emociones, no vive una vida emocionalmente cristiana, sino vive una vida espiritualmente llena de la unción del Espíritu. Vive con una convicción. Tampoco quiero que entienda, porque una persona espiritual no es una persona que está todo el día entre arpas y ángeles. Por ahí mistificamos un montón las cosas del Espíritu y pensamos que una persona tiene que andar todo el día entre arpas y ángeles para ser espiritual. Una persona espiritual es una persona que crea la palabra de Dios. Una persona espiritual es una persona que ama la presencia de Dios. Una persona espiritual es una persona que tiene su confianza puesta en la palabra de Dios. Sabe que en la palabra de Dios ahí tiene su victoria. No en lo que se le ocurre, no en lo que razona, no en lo que la emoción le dicta. Y sabe que hay mucha gente mistificando el evangelio de Jesucristo y haciéndole mal a tanta gente, llevándola de emociones en emociones. Entonces, ¿sabe qué?
es un evangelio aguado, es un evangelio que no tiene base sólida. Y ante la primera circunstancia, ¿qué es lo que viene? Lo contrario de la emoción, viene el desánimo. El desánimo. Entonces, ¿qué hace la persona? Le da la espalda al Señor. Pero un cristiano de fuego, un cristiano guerrero, es un cristiano que no vive de emociones, sino vive de convicciones. Amén. En el libro de Daniel, vamos a terminar en el verso 23 y 28 del capítulo 3. Dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno, dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, o sea, todos los que estaban allí alrededor, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Quiero decirte que la prueba tal vez vendrá, pero así como estos 3 varones caldeos, quiero que entiendas, ni siquiera olor a fuego. El Señor te estará cuidando. Él guarda a su pueblo. Dice que en el hueco de su mano estamos aquellos que le amamos. Así que quiero decirte, avivamiento, no temas, no temas, no temas. Dios honra a los que le honran. Quiero terminar con 1 Samuel capítulo 2 verso 30. Por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero que entiendas esta palabra. Cuando Dios estaba exhortando a Elí, al sacerdote, y diciéndole que ya se había provisto de un profeta que era Samuel, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Es decir, que cuando honramos a Dios, nosotros somos honrados. Y tal vez usted me diga, pastor, ¿cómo yo honro a Dios? Honramos a Dios siendo personas de fuego, siendo personas que somos probados por el fuego y diciendo, Señor, yo te amo. A pesar de todo, yo te sigo. Yo puse las manos en el arado y no vuelvo atrás. Señor, yo te voy a honrar a pesar de todo, como estos 3 varones que dijeron, vamos a ir al horno de fuego. Dios puede salvarnos. Y sepa, oh rey, que si no nos salva Dios, no importa, igual lo seguimos amando, porque Él honra a los que le honran, pero Él desprecia a los que los desprecian. Son tenidos en poco, dice la palabra. Y una persona a prueba de fuego es alguien que ama con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas al Señor. Amén. Dale ese aplauso al Señor en esta noche.